Sean cada uno de ustedes bienvenidos esta tarde y le damos gracias al Señor por los que estamos aquí. Kenia, una vez más, bienvenida, ¿va? Esta es tu casa, Kenia, ¿sale? Igual Gloria, pues todos los que estamos aquí ahorita. Que faltan algunos, pero gloria a Dios por los que estamos, amén. Dios tiene a bien, yo sé que Dios va añadiendo poco a poco y así como nos añadió a nosotros un día, bueno, el Señor va a ir añadiendo. Mientras está ahí usted en su lugar, por favor, abra su Biblia en Juan capítulo 8. Vamos a seguir viendo. Y aquí Jesús, hay un desenlace de muchos mensajes, de unos mensajes tremendos. Y estuvimos viendo la semana pasada el versículo 1 del capítulo 8 de Juan acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Y vemos que Jesús no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Pero aquí vemos que Jesús, empieza a hablar de estos pasajes y hemos llegado hasta lo que es el versículo 12 y todo es un contexto en el cual había una fiesta. ¿Qué fiesta era? ¿Fiesta de qué? De los tabernáculos, ¿verdad? Y muchos concuerdan de los tabernáculos y empieza a hablar Jesús después de este evento que Él es la luz del mundo. Pero lo que me sorprende en este pasaje de Juan capítulo 8, versículo, dice que otra vez les habló Jesús diciendo esta parte: yo soy la luz del mundo. O sea, recordándoles lo que había pasado capítulos atrás, ¿sale? Estamos en esa parte. Entonces Jesús, no ignorando lo que estaba pasando, acuérdense que este pasaje del versículo 1, muchos eruditos y hablan de que se añadió a la escritura, pero vemos que Jesús emplea la ley, pero también aplica la gracia, ¿cierto? O sea, emplea lo que es, se ve en ese momento con la mujer adúltera que se tenía que cumplir la ley, pero Jesús aplicó la gracia también. Y vemos que Jesús, hasta hoy en día en nuestras vidas, hay gracia sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay gracia, que pudiendo ser apedreados, yo por eso dije algún día, hay que empezar a poner piedras, hermano, desde el principio que llegamos de allá a la puerta, a cada quien que agarremos la piedra para poder apedrearnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero Jesús aplica la gracia y vemos que hemos avanzado, que terminamos el versículo 11, que Jesús termina este pasaje en el versículo 11, dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí se aplica lo que es la gracia, la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados, pero también la mujer, que muchos eruditos hablan y dicen que la mujer recibió el perdón, porque hubo una manera que la mujer aceptó su condición en cual los versículos atrás. Y entramos al versículo 12, vamos a ir rápidamente estos versículos, a ver hasta dónde podemos llegar, porque vienen unos temas que que Jesús desarrolla con respecto a la luz del mundo. Pero esta parte que Jesús dice, el yo soy, es el segundo yo soy que Jesús habla en la Biblia. Y todos sabemos que el yo soy es aquel mismo que se lo dijo a alguien en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue? Moisés. Entonces, Juan revela los 7 gran yo sois de Jesús. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la verdad, el camino en la vida, yo soy el buen pastor. Gracias, hermana. Y aquí vemos que dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Acuérdense que la fiesta de los tabernáculos se celebraba y había algo muy peculiar en esa fiesta, que eran los candeleros y todo lo que se iluminaba en lo que es en el tabernáculo. Y Jesús hablando, porque viene la parte que dice, otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿sale? Cuando tú entras a un cuarto, es más, yo veo a mi esposa a veces entrar al cuarto de mi hija, prender la luz y ve todo el tiradero y mejor lo apaga y se va. La luz revela cosas, ¿sí o no? Y la palabra de Dios nos dice que muchos no quieren venir a la luz porque somos expuestos ¿a qué? A nuestro pecado, nuestra vida desordenada. Y algo que me llama mucho la atención, cómo es que Génesis capítulo 1, versículo 1, 2 y 3, habla que la tierra estaba desordenada y vacía. Y yo esto lo ejemplifico a mi vida. Mi vida estaba desordenada y vacía. Y Jesús vino a nuestra vida como la luz del mundo a ordenarla. Ahora, el orden en Dios es espontáneo en cuanto a la salvación, en cuanto a ser redimidos, en cuanto a Él nos ve santos no por nuestras obras, sino porque ahora Él ve a su Hijo en nosotros. Ahora, el proceso de santificación y consagración nos va a llevar toda la vida. Y a algunos, pues, se les corta la vida, pero en su transcurso de vivir una vida piadosa, santa, dedicada a Dios, Dios no ve por lo que nosotros obremos, sino ve a Jesucristo en nosotros. Es lo que ve, porque hemos recibido
una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado, que la obra del Espíritu Santo obra en nosotros por parte de la palabra, como decía el pastor el domingo, que la palabra, la fe viene por el oír su palabra. Y con el transcurso del tiempo llega un momento en nuestra vida que es nuestro pecado confrontado y nos humillamos por obra del Espíritu Santo. No porque nosotros digamos, bueno, sí, ya, no me queda otra. No, es que el Espíritu Santo nos expone a la verdad, nos expone a la luz de Jesús, porque dicen que Él es luz. Y dice aquí la palabra, esa es la palabra clave que dice, yo soy la luz, el que me sigue, ¿qué sigue más adelante? No andará en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Bueno, como yo le digo, cuando usted va y entra a una casa y decimos, no quiero entrar a la casa y ver el desastre que hay, ¿qué haces? No prendes la luz, pero tiendes a algo, a tropezarte con un juguete o pisar el perro o lo que sea, el gato. Pero vemos de que hay que encender la luz para que las tinieblas sean esparcidas. Y Jesús eso hizo en nosotros. El entendimiento que Dios va dando en nosotros a través de conocer su palabra, nos va viendo y nos va haciendo entender su palabra en el cual lo que Él le agrada y lo que no le agrada. Porque Él dejó esos caminos para que anduviésemos en Él, esos caminos rectos de santidad. Ahora, como yo le dije hace rato, siempre va a haber un caminar de cada quien diferente, cada quien va percibiendo la palabra y va madurando. También tiene que ver el deseo de nosotros para querer madurar, porque Dios hace la obra, claro que la hace, pero también Él nos da el poder para poder crecer en la fe y no ser más niños fluctuantes, sino que pues vayamos perseverando. Entonces esa es la parte que entra, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y dice, respondiendo Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es ¿qué? Verdadero. Él es, dice la palabra de Dios que Él es fiel y verdadero. O sea, que no hay mentira. Él podía dar fe y legalidad de lo que Él es mismo porque Él se proclamó el yo soy. Acuérdense, o sea, yo soy era el que se proclama. Y eso los judíos lo entendían de que, bueno, Él se está atribuyendo el yo soy. Y se acuerdan que los judíos entendían que el yo soy era Jehová. Pero Jesús se proclama el yo soy. Y dice, yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vení. Solamente Dios sabe de dónde ha venido y Él sabía a dónde iba. Ahí dice, ¿y dónde voy? Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Cuando vemos toda esta parte, dice, y no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Aquí hay una parte muy importante, que Dios o Jesús sí va a traer un juicio, ¿verdad? Jesús no está evadiendo de que va a haber un juicio. Jesús está diciendo aquí que dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Sale? Porque ¿qué fue lo que pasó con la mujer adúltera? O sea, Él aplicó misericordia, pero debemos entender que en esta parte, en el versículo 16, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre, ¿verdad? Entonces, es la parte que Jesús está hablando en estos pasajes. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. El Padre daba testimonio del Hijo y el Hijo daba testimonio del Padre. Siempre Jesús le dijo, lo que yo oigo hablar a mi Padre, eso hablo. O lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Ahora, también Jesús nos habla y nos dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, que Jesús vino a trabajar, vino a hacer el trabajo que Dios lo había mandado. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, dos. Acuérdense que los judíos siempre decían desde la ley que tiene que haber en boca de dos testigos. En boca de, o sea, siempre. Y Pablo también lo corrobora. O sea, dos o tres reunidos en su nombre haciendo algo, no por estar cantando coritos. El Señor está si tú estás solo. A veces está en una sala del hospital solo en un quirófano y dice uno, no, pues tráiganse al pastor o tráiganse a alguien porque donde estén dos o tres, no, ahí está el Señor. Creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí o no? Pero cuando habla Pablo y cuando habla en los evangelios acerca de dos o tres, habla de una reunión eclesiástica para ejercer disciplina o ejercer en la iglesia conforme Dios
lo habla. Pero aquí Jesús dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y vuelven a decir los judíos, ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? No habían entendido el yo soy la luz del mundo. Acuérdense que Dios es luz. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis. Y a veces esta parte de que nosotros pensamos conocer a Dios y no le conocemos. Esta palabra conocer o el conocer a Dios es de una parte íntima, de una parte muy, muy íntima de nosotros como cristianos, que el pueblo judío se jactaba de que le conocían y verdaderamente rechazaron al Hijo de Dios. No le conocían, al Padre, porque decían, ahí le preguntaron ellos, ¿dónde está tu Padre? No estaban aceptando a Jesús como el Mesías. No lo estaban aceptando como aquel que iba a venir y sacarlos de esa opresión, de esa cárcel que tenía el alma que es llamado el pecado. No lo entendieron. Y Jesús le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie lo prendió. ¿Dónde estaba Jesús? En el templo. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? O sea, Jesús el Mesías predicando en el templo donde se jactaban los judíos, pero hay un lugar especial donde muchos hablan que era el lugar de las ofrendas, un lugar afuera, y muchos hablan de era el lugar donde estaban las mujeres, en el templo. Después, más adelante vamos a ver cómo estaba establecido el tabernáculo, pero muchos hablan que era un lugar donde estaban las mujeres, donde ciertamente llegaban a dejar sus ofrendas, y Jesús estaba ahí enseñando, pero nadie lo prendió, porque aún no había llegado otra vez esta palabra. ¿Qué no había llegado? Su hora. Como su hora de usted no ha llegado tampoco. Y le damos gracias a Dios porque aún Dios tiene un plan con nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro ser, arrepentirnos de nuestro pecado y decir, Señor, heme aquí estoy, úsame. Jesús sabía que su tiempo tenía que llegar, como a lo mejor como usted cabalmente y yo podemos pensar que un día el Señor nos va a llamar a pedir cuentas, pero nuestra hora hoy no ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? No ha llegado todavía. Entonces, de ahí en adelante, Jesús sigue hablando con ellos, sigue diciéndole, vaya conmigo al 21. Estoy saltando porque vimos un poco de esto la semana pasada. Cuando Jesús habla del 13 al 20 es la identidad de Jesús de acuerdo al testimonio de dos testigos como el Padre. Es la parte que es el testimonio verdadero de Jesús. Y vemos también, le preguntaron esa parte de dónde está tu Padre, ni a mí me conocéis y todo esto. Ahora, el versículo 21 en adelante, dos destinos. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no pueden ir. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Jesús irá a la gloria, todos sabemos eso, que al su tiempo, porque acaba de decir que su hora no ha llegado, ellos, a menos que se arrepientan, morirán en sus pecados, como usted y yo. Al menos que no nos arrepintamos, bueno, los que ya nos hemos arrepentido sabemos que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero Jesús les está hablando aquí a una gente, no a gentiles, hermano. La historia que Jesús quedó grabada en Juan, su discípulo amado, es que no eran gentiles, eran gente que conocía el Antiguo Testamento, que se jactaban de decir, a nuestro padre Abraham tenemos, ¿verdad? O sea, gente muy orgullosa, muy egocentrista, donde no quisieron aceptar a Jesús. Y vemos que dice, yo me voy, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Cómo entienden ustedes esta parte? ¿A dónde iba Jesús? ¿O de qué le estaba hablando Jesús? Para que participemos y si tienen preguntas, podamos hacer preguntas y podamos enriquecernos todos. Pero aquí hay una parte muy que Jesús declara estas palabras, yo me voy y me buscaréis. Vaya conmigo al 21. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Alguien quiere comentar o añadir algo? En esta tarde está el lugar abierto para que podamos todos participar en esta clase. Es clase, no es predicación, pero puede usted participar. ¿Alguien? En este versículo, Amén. Cristo está anunciando su sacrificio en la cruz, está anunciando su muerte y su resurrección. Por eso les dice que donde Él va, ellos no pueden ir, porque pues
todavía no ha venido el juicio sobre las naciones, ¿no? Y dice, yo me voy y me buscaréis. Está hablando sobre esa partida, ese sacrificio en la cruz, esa resurrección, esa glorificación de nuestro Señor Jesucristo, anunciándoselos a ellos, pero ellos en su ceguera espiritual no podían entenderlo. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermana. ¿Alguien más? Es algo que la hermana acaba de decir muy, muy central, porque al final de estos versículos, del versículo 24, 25, habla acerca de algo. Vuelve a Jesús a decir la palabra yo soy, al final. Y es algo muy importante lo que puede decir. Dice, si alguien quiere decir algo más. Dice, bueno, sígame ahí con su Biblia, en sus ojos, en su Biblia. Dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Bueno, decía entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, divino. Aunque se hizo, por eso dicen que la salvación es 100%, no es, miren, es una parte que no debemos de confundir. Todos creemos que Jesús fue humano y divino, ¿verdad? Pero la salvación es divina, no es humana, no es terrenal. Aunque Él fue humano. ¿Me explico? Él derramó su sangre, fue el sacrificio perfecto, humanamente hablando, pero divinamente recibimos la salvación. Es Dios hombre o hombre como Dios mismo, pero la salvación es divina. O sea, su humanidad nos demostró un estilo de vida de reino, un estilo de vida sujeto al Padre, pero lo divino nos dio la salvación, que es por gracia. Por gracia salvos sois. Y esto no de vosotros, ¿verdad? Ahí lo está poniendo. O sea, no es de la carne, sino es de por eso dice, lo nacido de la carne es, pero lo que es nacido de Dios, Espíritu y de Dios mismo es. Dice, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Y dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Le dijo a los judíos, no eran gentiles. Dice, yo no soy de este mundo. Por eso es que dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cuál es el requisito, hermano, para ir donde Él fue y donde dijo, voy a preparar moradas para ustedes? Reconocer que Él es el yo soy, que Él es el Salvador, que nosotros no podemos hacer nada, que nos vamos a ahogar en nuestros propios pecados si no le reconocemos a Él como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Que no hay nada ni nadie que nos pueda rescatar de esa segunda muerte, que es la muerte eterna. Que ciertamente algo traemos nosotros a este mundo seguro, que un día moriremos, físicamente. Y cuando dice, yo me voy a donde no me voy, Jesús sabía que Él iba al cielo. Ahora, ¿usted sabe si va a ir al cielo o no? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? ¿O cómo leen ustedes? ¿Piensan que vamos a ir al cielo todos? ¿O como dicen, no, todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo? ¿Será cierto? ¿O qué piensan? Abran, digan. Con esta declaración que hace Jesús, yo me voy a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Porque habla de algo muy fuerte, el pecado, hermano. Sí, bueno, yo no me quería adelantar en esto, pero ya que lo mencionó Pastor, el versículo 23, donde habla, ustedes son de abajo, está hablando de la condición del hombre que está en pecado. Por eso dice, yo soy de arriba, yo soy el divino, yo soy el todopoderoso. Y cuando dice que ustedes morirán en sus pecados, pero agrega algo y dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Alguien sabiamente dijo que el hombre que nace una vez muere dos veces, en el sentido de que nacemos, pero nacemos en pecado y morimos cuando nos morimos, que nos toca morir, pero también esa muerte es en espera al juicio que vendrá de parte de Dios. Entonces vendrá esa segunda muerte en ese sentido, no estoy diciendo que es así, pero en ese sentido de que a la hora del juicio, como no ha habido un arrepentimiento genuino durante la vida, el tiempo que el Señor nos concede,
durante el juicio habrá esa condenación. Es como otra muerte, como vas para la condenación. Y por eso esta misma persona, no recuerdo el nombre de este que dijo eso, que el que nace una vez muere 2 veces, pero el que nace 2 veces muere una sola vez. Y da un buen sentido porque cuando nacemos en Cristo, por eso es que el Señor Jesucristo dijo claramente ahí, dice, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Es decir, que cuando creemos en el Señor Jesucristo, nacemos nuevamente y ahora tenemos la vida eterna garantizada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, la parte que el hermano lo dice de nacer una vez y morir 2 veces, creo que queda muy claro, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? O sea, naces una vez y mueres 2 veces, o de la manera que lo pone, lo ejemplifica muy sencillo, muy básico para que podamos entenderlo, porque es lo que el Señor Jesucristo nos dice con respecto a esto. Dice, Jesús sabía que Él iba al cielo, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Debido a que el odio que ellos sentían, que estamos viendo aquí, que está teniendo una fuerte controversia con los judíos, con los que decían conocerlo, entre comillas, ¿verdad? Que hoy, basándolo a este tiempo, hay muchos que se dicen conocer a Jesús. Pero yo digo, bueno, ¿Él nos conocerá a nosotros? Porque hay una parte en la Biblia que nos enseña, cuando dice acerca de los falsos y todo, apartados de mí, porque no los conozco. Y muchos de ellos decían, pero en tu nombre, Señor, en tu nombre. No lo conocieron a Jesús. No lo conocieron. Y a mí me encantan las historias de Abraham, de José, de Josué, de Caleb, que conocieron. Y ahora, ni más ni menos, ni Job, cuando dijo, de oídas te había oído. Pero ahora no dice, ahora te conozco, dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Entonces, vemos que Jesús podía decir que sus acusadores no irían al cielo. Y a donde Él iba, ellos no podían seguirle. Acuérdense esa palabra. El que anda en la luz, le sigue. ¿Sale? Cuando andamos en la luz, tú tienes la libertad de poder seguir, de poder caminar con libertad, poder caminar con Jesús. Pero cuando hay tinieblas, qué tan difícil se te hace tu vida, ¿no? Cuando hay pecado. Tinieblas es un tipo de pecado, de andar no conforme a la voluntad de Dios, porque no hay luz. Y por eso vuelvo a repetir esto. Muchos no quieren venir a la luz porque no quieren que nuestra vida sea expuesta al Señor. ¿Me explico? Y dice también, si seguimos a Jesús, otra vez la palabra, seguir. Si seguimos a Jesús aquí en la tierra, ¿qué creen que va a pasar? Por consecuencia va a pasar que estaremos en el cielo con Él o seguiremos en el cielo con Él. Si no mostramos ningún deseo por seguirla aquí en la tierra, por sujetarnos a su palabra, por apartarnos de las tinieblas, ¿qué cree que va a pasar? La misma Biblia dice, malditos al fuego eterno. No lo digo yo, la misma Biblia lo dice. La Biblia dice, bueno, pues, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no quisimos seguir la luz. ¿Qué nos hace pensar que le seguiremos en el cielo? Si nosotros vivimos una vida en tinieblas y no en la luz. Dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Le dicen ellos. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El hermano Julio lo acaba de explicar, la hermana, alguien más sí tiene esto, pero alguien que me acompañe a Salmo 51:5. ¿Quién me puede ayudar en Salmo 51, versículo 5? Vamos a hablar poquito de esto. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los humanos nacemos en pecado. ¿Sí sabemos eso, va? Nacemos con eso, con esa herencia. Por eso le digo, algo que tenemos los humanos en esta tierra es seguro cuando nacemos. Es la muerte. No nacemos pensando, bueno, algunos nacen en cuna de oro, ¿va? Pero Jesús no nació en una cuna de oro. Y Jesús no estuvo peleado con las riquezas, no, sino que Él vino, se hizo Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y a veces nosotros nos aferramos a las riquezas, aunque, pues bueno, pues lo que podamos tener, ¿verdad? Pero Salmo 51:5, ¿quién me puede ayudar? Ok, si tienen bastantes otros tipos de traducción, adelante. Soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Fíjense que el Salmo 51, si lo podemos leer desde el versículo 1 y llegamos al versículo 5, nos habla acerca de todo lo que es el pecado que yo una vez tuve una plática con alguien, me dice, no, es que cómo es que heredamos el pecado original. No. Y era alguien pues también ya predicando y todo,
Y dije, bueno, pues, ¿cómo le explicamos a esta persona cuando los proverbios, los salmos nos habla de esto? Y el Salmo 51, el salmista David pide misericordia y confiesa su pecado y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. ¿Y se acuerdan que yo les he dicho, cada día estrenamos algo? ¿Qué estrenamos? Misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana nos levantamos y decir, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y también dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Hay alguna otra versión que sea más clara? Que alguien tenga un poquito más clara para nosotros. Amén. Ok. Conforme a lo inmenso de tu compasión. Compasión, hermano. No sé si ustedes han oído un eslogan que dice pasión por Dios y compasión. No sé si lo han escuchado, compasión por las almas. Pero no quiere decir que nosotros tengamos más compasión que Dios. Dios es inmensamente compasivo. Si no, volteate a ver a ti mismo. Que tanta compasión ha tenido con nosotros. Y paciencia. Y a pesar de tener 20 años en el Evangelio, dice, todavía tengo que limar asperezas contigo y moldearte. Y a poco le dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? No, pues el alfarero es el que moldea. Amén. Y ese es un diario vivir en santidad y consagración a Dios. ¿Sale? Y fíjense, ¿qué dice el versículo 2? Es un pasaje muy hermoso que creo yo, en mi convicción, es David, pero lo aplicamos a nuestra vida. Lávame más y más. No es como tu camisa o mi camisa que se desgasta. No, antes al contrario, nosotros, para honra y gloria de Dios, nuestra vida es lavarnos más y más de mi maldad, dice David. Y límpiame de mi pecado. ¿Cuántos oramos así, hermano? Cuando nos paramos en la mañana, disfrutamos de su misericordia, ¿podemos decirle eso? ¿O te paras confiando de que, bueno, ya pequé, bueno, ya, a pecar otra vez? O hacemos esta oración abiertamente ante los ojos de Dios y podemos decir, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Otra versión, que me ayude por ahí. ¿Quién tiene otra versión? ¿O esta está entendible? ¿Sí la entienden bien? Esta, lávame más y más de mi maldad. Y era David, un rey. ¿Sale? El 3, acompáñame al 3. Hay un paréntesis acá para ir a este pasaje que es muy hermoso. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Cuántos reconocemos nuestro orgullo? Nuestra altanería que todos los días tenemos, como esposos, como padres, pero también como hijos, pero más aún como hijos de Dios, que a veces altercamos con Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué me pasa esto? Dice, y mi pecado está siempre atrás de mí, a un lado, delante de mí. Ese es Dios de una u otra manera. Esto, hermano, es inspiración del Espíritu Santo porque Él sabía que hoy lo ibas a necesitar, que yo lo iba a necesitar. Dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. ¿Quién? Dios. Dios es justo, hermano. Amén. Y a veces nosotros nos creemos justos o más justos que Dios, que queremos pasar por alto ciertas cosas a ciertas personas o hasta nuestra propia familia o aún a nosotros mismos. Queremos justificarnos nosotros mismos delante de Dios, pero Dios es más justo. Dios es el justo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Alguien tiene alguna versión desde que empecé del 3 y 4? ¿Otra versión diferente? ¿No? ¿Mari? ¿Tienes otra versión? ¿O alguien más? Para que sea un poco más entendible. 3 y 4. O quien la tenga en su... Yo tengo otra, pero déjame ver. Bueno, si no, la seguimos adelante, ¿no? En la Biblia latinoamericana, Amén. dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo contra ti pequé. Yo hice lo que tú aborreces, así que serás justo en tu sentencia, serás irreprochable cuando juzgues. Hermanos, una pregunta, gracias hermana. Una pregunta para todos nosotros. Cuando dice que
yo reconozco mi pecado, mi culpa, dijo, ¿verdad, hermana? La palabra culpa usó. Entonces, ¿Dios perdona o no perdona los pecados? Culpa, ¿verdad? ¿Dios perdona pecados o no perdona pecados? ¿Cómo entienden ustedes a David aquí? Ahora, todos sabemos la historia de David, ¿verdad? O sea, lo que pasó y todo, pero es cuando habla la Biblia de que bienaventurados los pobres en espíritu, los que verdaderamente, no es que Dios no borre nuestro pecado, Dios lo borra, que yo creo que Dios perdona pecados, por la sangre de Cristo nos perdonó, pero también hace que en nuestro ser espiritual, en nuestra mente, vivamos en una humildad espiritual reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él nada obtenemos, sino su perdón por nuestros pecados, y no es que Él nos los esté recordando, hermano. Sí, hay una traducción dinámica, que es la traducción al lenguaje actual, dice los versículos de 3 en adelante. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. Y continúa, a ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. ¿Se acuerdan? Gracias, hermano. Una parte que dice, miserable de mí, Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y al final de ese pasaje, Pablo dijo, gracias a Cristo. Todo se lo debemos a Él, hermanos. No se nos olvide. Un pecado que no confesamos se va acumulando, pero un pecado confesado Dios lo borra. Un pecado que nos arrepintamos Dios lo borra. Termina esta parte diciendo, acompáñame ahí mismo en Salmo 51:5. He aquí, o sea, David dice, reconozco y he aquí, así con todas las traducciones que hemos visto, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La importancia de nosotros desde chicos, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque desde niños, o dígame, ¿qué niño sale obediente? Digo, ¿qué niño es súper obediente? ¿Qué niño no es envidioso? ¿No les pasó a ustedes o solamente a mí? Les tenemos que enseñar a ellos a compartir, a no ser envidiosos, a no decir, esto es mío, y es mío, y hasta con mamá se pelean, o hasta con el perrito y todo. O sea, cosas que trae la humanidad, que está en la separación de Dios, aunque, pues bueno, nosotros creemos que niños pequeños, pues no tienen esa parte de, ¿cómo se dice? Su inocencia, la edad de la inocencia. Bueno, si viene Cristo, pues los niños se van, los niños están con el Señor, dejar los niños venir a mí. El asunto es cuando ya entra la maldad, cuando ya entra, no la maldad, sino cuando ya nuestros ojos, su conciencia de ellos es despertada. Y hoy en día, hermanos, ¿por qué cree que Satanás quiere entrar, cómo se le dice? Gracias, hermano. Sutilmente a más edades más pequeñas dentro de la escuela. ¿Por qué creen? Que él quiere, o sea, Satanás piensa uno que él está tranquilo, tomándose, no sé, una campechana, que viene siendo como un tipo de cóctel de camarón con todos y nada viendo. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en estos últimos días va por los niños, hermano. Va por nuestros hijos. Entre más ellos, más pequeños, en la escuela le estén metiendo ideologías o cosas que van contrarias a la palabra de Dios, ellos despiertan más rápido su mente. Porque sabe Satanás que se le está yendo el tiempo. Bueno, que se le está acabando el tiempo. Entonces, es la parte cuando dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿En dónde, hermano? ¿En donde todos nos ven? No, en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David declara y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Podemos hacer esta oración, hermano, todos los días? Ponernos delante de la presencia de Dios. Fíjense que es una parte que Dios nos habla. Los humanos nacemos con pecado y tenemos que reconocer esto. Y si no nos aferramos a ese pecado y no lidiamos con él, moriremos en nuestros pecados. Pero sí, debemos reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocerlo. Y la misma palabra nos va a confrontar en eso. Y después, esta misma palabra, cuando venimos a la luz, dice que trae gozo. Trae plenitud de gozo a nuestra vida.
trae plenitud de riquezas espirituales. Dice, aquellos que mueren en ellos tendrán que pagar por sus pecados en el infierno, por no confesar sus pecados, su maldad. Separados de Dios, solamente queda una ruina eterna. Agarrados de la mano de Dios, nos espera una vida eterna. Amén. Pero si lidiamos con nuestros pecados ahora, de este lado de la muerte, al confiar en quién es Jesús, no qué es Jesús, sino en quién es Él para nosotros. No lo que es Él para nosotros, sino quién es para nosotros. Y lo que Él hizo para salvarnos en la cruz del Calvario, podemos evitar morir en nuestros pecados, solo en Él. Ahora, Él dejó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Alejarnos del pecado, Dios siempre traerá consuelo y siempre traerá gozo a nuestra vida. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús les llamó a creer que yo soy. O sea, Él se declaró a sí mismo, yo soy. O sea, Él es. El título yo soy se refiere a su deidad. Y si los fariseos iban a ser salvados de morir en sus pecados, ellos debían creer en Jesús y en quién es realmente Él. ¿Y quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? El Hijo de Dios. Amén. El Salvador del mundo. El que perdona tus pecados. No es el hombre el que perdona pecados, hermano. Ahora, hay una parte muy importante. Pedir perdón y ser perdonados por papá, por mamá o aquel a quien ofendiste es bueno. ¿Sí o no? Porque dice, perdonar vuestras ofensas los unos a los otros. Pero aquel que perdona pecados es Dios. O sea, pecados de nuestra humanidad, de ofensa hacia Dios, pero también la Biblia nos habla y Jesús nos dejó ¿cómo le puedo decir? El ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, nosotros debemos de ser personas que imitan al Creador. Ser perdonadores y saber perdonar también. ¿Estamos? En esa parte es porque Él es el Hijo de Dios. Esta expresión está refiriéndose a su deidad, del yo soy. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, yo soy. La misma expresión no lo habla, ninguna de las cuales es difícil de entender. Yo soy. Yo soy el maná del cielo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, o sea, yo soy. Él se puso. Y por eso dijimos desde un principio, la Biblia es cristocéntrica. No hay más nada. No hay de que, la Biblia, Pablo, no, la Biblia, o Juan, o no, la Biblia es Moisés. Es que Moisés, no, la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, ahí termina y es 100% cristocéntrica. Y por eso somos llamados cristianos, porque decimos tener a Cristo en nosotros o creer en Cristo. Juan capítulo 8, versículo 25, regresamos a Juan, capítulo 8, 25, para poder ir avanzando en estos pasajes, pero el 8:25 nos habla y dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Esta palabra al principio también suena muy como que, al principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio era el verbo era, ¿qué? Dios, el verbo era con Dios. Y vemos que dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, fíjense cómo Jesús vuelve a decir, es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué nos va a pasar, hermanos? No nos vamos a perder. ¿Sabes por qué a veces nos sentimos perdidos y extravados? Porque a veces amamos más las tinieblas que la luz, ¿verdad? A veces amamos más las tinieblas que la luz. Porque Jesús dijo, el que está conmigo, o sea, por muy torpe que sea, no se perderá. O sea, ninguno dice, Padre, lo que tú me has dado, nadie me lo va a arrebatar de la mano. Es como cuando tú vas a la feria o cuando vas a un lugar donde hay una muchedumbre de gente. Tú sueltas a tu hijo, los que llegamos a ir a lugares así, fuiste a Six Flags, fuiste a varios lados, tú dices, de aquí no te suelto. El que es hijo permanece agarrado al Padre. ¿Me explico? Es una pequeña reflexión, pero el padre no suelta a sus hijos. Pero el padre descuidado o el hijo descuidado dice, déjame papá,
¿Tú lo dejarías a tu hijo? Es que yo quiero, por más que vea Mickey Mouse o que vea a Bob el Constructor o que vea al Rayo McQueen o lo que sea, tú no lo vas a dejar, tú vas con tu hijo, ¿sí o no? Y más cuando tiene 2 años y apenas si camina. Pero el niño quiere, yo quiero ver allá, y no lo vas a dejar solo. O te has subido con ellos en juegos un poquito medio difíciles o toboganes y todo, tú dices, yo voy con mi hijo. O sea, la parte donde el Padre nunca nos deja, nadie los apartará de mano, es que siempre los que somos sus hijos obedecemos y nos mantenemos cerca del Padre y corremos a los brazos del Padre. Jesús proclama su dependencia en obediencia al Padre en estos versículos. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? A veces te han dicho, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Quién te crees tú? No, pues yo solamente quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero ser una servidora, un servidor de Jesús. ¿Y quién te crees? ¿Quién dices tú que eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho. Tú quién eres, hermano, es arrogante para los judíos con los discípulos, porque vuelvo a decir, ellos decían tener y esperaban un Mesías y viéndolo de frente, lo negaron. Y es como nosotros poder venir a este lugar, estar diciendo somos cristianos y viendo la maravilla de su palabra y no nos conformamos con palabras, con la palabra, porque dice la palabra que es la palabra profética más segura que tenemos. Y andamos buscando libros. Ahora, no es que los libros estén mal, tampoco me malentienda, sino que si concuerdan con la palabra, o revelaciones nuevas, si concuerdan con la palabra y se sujetan a la palabra, o que vengan extraídas de la palabra y que vemos que son palabra de Dios y palabra, porque Dios utiliza, a muchos dicen, no, es que ya lo que está escrito, pero Dios ha hablado a través de pastores, ¿sí o no? Dios habla a través de siervos de Dios, que lo que ya tenemos escrito es de ahí tomamos y que el Espíritu Santo da fluidez. De ahí es donde agarra el Espíritu Santo y da palabras para cada uno de nosotros. Esta pregunta de los fariseos fue hecha con una combinación de confusión deliberada y rebeldía. Aunque Jesús les había dicho una vez y otra vez quién él era, ¿qué hicieron ellos? Ellos continuaban preguntando hasta recibir una respuesta que pueden usar, ¿para qué? Para condenarlo. ¿Sí ven? A veces dicen que calladito nos vemos más bonito, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestra familia o un ser querido nos busca y nos busca? ¿Para qué? ¿Para qué? A veces los que somos bueno, yo no sé si sea de mecha corta, aquí está mi esposa y aquí están mis hijos, ¿verdad? Pero algunos son de mecha corta y dicen, me bajo de la cruz y empiezan a maldecir. Pero tocan, predican o dan estudios y todo y dice uno, caray, ¿cómo? Porque te buscan, hay gente que nos busca hasta sacar de nuestras casillas, pero yo dije una vez, estamos clavados, no colgados de la cruz, porque juntamente con Cristo estoy crucificado, pero hay mucho hoy en día que está colgado, y un colgado pues de volada se zafa del nudo y vámonos, pero el crucificado, el que está clavado, bájenlo, pues no, ¿verdad? No es igual. Lo que he oído de él, esto habla al mundo. Una vez más Jesús enfatiza este punto, que sus palabras son de Dios el Padre. Entonces, si los fariseos tienen problema con Jesús, ¿realmente con quién tienen el problema? Con Dios el Padre. Y lo estaban rechazando deliberadamente. Yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? Al Padre. Jesús llanamente dice estas cosas a sus adversarios. No a Satanás, sino a gente como usted y como yo. A gente que pensaba que tenían toda la verdad, esencialmente retando a sus enemigos o haciéndole ver que él era la luz, pero sus enemigos guardan silencio. Este es un gran testimonio de su vida, de Jesús sin pecado. Gran testimonio. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Es fácil decirlo. Y muchos de nosotros, no, pues yo estoy agradando a Dios. Y cuando ponemos nuestra vida en una balanza, ¿será cierto? ¿Somos luz o somos tinieblas? Ahora, alguien dijo por ahí, verdaderamente nosotros éramos tinieblas, porque vivíamos en el pecado, ¿sí o no? Y la luz vino a nosotros, que es Jesús, y ahora tenemos que irradiar de esa luz, no propia, sino la luz que es Jesús en nosotros. Por eso él dijo estas palabras. Es fácil decir, yo hago lo que agrada. Jesús lo decía de esta manera. Yo siempre hago la voluntad del Padre. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Nosotros hacemos la voluntad del Padre cada día?
Y a veces vemos que hacemos más nuestra voluntad que la voluntad del Padre. Cuando solo estás debatiendo puntos teológicos, que no es malo, pero a veces quieren uno debatir muchas cosas teológicas, como eran los judíos, o sea, querían sí o sí. Otra cosa completamente es diferente decir, yo siempre hago la voluntad del Padre, cuando esto significa ir a la cruz prueba la obediencia hacia Jesús. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo, hermanos? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y vuelve esta palabra a decir. Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermano? Cada día seguirle a Jesús, pero el seguirle cuesta de venir en pos de Él, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle, y ser esa luz del mundo, porque nosotros se nos dejó dicho de que vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Hablando de él las cosas, muchos creyeron en él. Fíjese cómo termina este pasaje. Dice, hablando de estas cosas, el versículo 30, vaya conmigo. Fíjense lo que Jesús está hablando de la luz del mundo, contendiendo con los judíos. Había gente que escuchaba, como usted y yo estamos escuchando aquí en esta tarde, ¿no? Gente que escuchaba. No que yo los quiera convencer. No que este hombre que pecador, que necesita también de la justicia de Dios, de la misericordia, de la gracia de Dios todos los días, como usted y como yo, todos necesitamos. Vemos de que esta gente había ahí reunida. Acuérdense que estaba mucha gente y termina hablándole estas cosas. ¿Qué cosas? De que Él era la luz, de que el Padre lo envió, de que todo lo que hemos estado hablando, de que ustedes son de abajo y yo de arriba. Fíjense que la gente dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Y qué predicó Jesús? La verdad. ¿Sí o no? Aunque dentro de los que estaban ahí querían apedrearlo y matarlo. Si ven cómo es que a veces dentro de una iglesia o una mega iglesia va a haber algunos que reciben la verdad, no es por el hombre que está haciéndolo, es por la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas que hace efecto en la palabra que es compartida. ¿Sale? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Añadir, hermana? Solo quiero compartir de los primeros versículos del 13, ¿no? Algo que me impacta mucho y me confronta en cuanto al testimonio, ¿verdad? Cuando Cristo entra en esta confrontación con los fariseos y les hace ver el testimonio que Él está dándoles a ellos, y toma tres aspectos muy importantes cuando le dice, ¿verdad? Cuando ellos le dicen, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. Este es el primer principio en donde Cristo les está mostrando a los fariseos que su testimonio es verdadero, porque Él sabe de dónde ha venido y a dónde va. La segunda principio que les da también de que su testimonio es verdadero, cuando Él les dice en el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y el otro principio que les da, donde hace también, cierra lo que es su testimonio, lo que da validez a que su testimonio es verdadero, cuando Él les dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, lo que me confronta a mi vida es qué clase de testimonio yo le estoy dando a mi hijo en casa, qué clase de testimonio yo le estoy dando a mi madre, a mi familia inconversa, qué clase de testimonio yo le estoy dando a la gente de afuera. A veces las personas más allegadas a nuestras vidas, en base a nuestro comportamiento, dicen, no, pues yo para qué voy a la iglesia si está dándome un mal comportamiento. Eso me lleva a mí a cada día, como dice el salmista, ¿verdad? Escudriña mi corazón y hazme ver mi maldad, pedir al Señor que haga ver mi maldad y poder alinearme a sus sendas, caminar en esa santidad que Él está demandando, para que el testimonio que yo dé al mundo sea un testimonio que le glorifique a Dios, que le dé la honra a Dios, que con mis palabras, mis acciones, mi comportamiento, yo esté diciendo, yo soy una hija de Dios, yo soy cristiana porque mi Cristo me ha rescatado, y pueda animar a otras personas a desear
querer buscar ese Dios, ese Cristo Redentor. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo más? Creo que es muy explícito lo que pone. Parece que no encuentra uno nada, pero encuentra mucho en la palabra testimonio. Porque Jesús daba testimonio, o sea, del Padre, de quién era Jesús, pero a veces nosotros tenemos que dar testimonio de en quién hemos creído. Pero nuestra vida demuestra lo contrario, no es congruente lo que decimos y hablamos en lo que vivimos. Y lo puso algo muy, muy, muy sencillo con respecto en casa, ¿verdad, hermano? Para agregar ahí, como acaba de decir tu pastor hace un momento, que si el Señor nos conoce a nosotros, si el Señor Jesucristo nos conoce, porque todos decimos, o muchos decimos, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús, yo conozco de Él, yo conozco de su palabra, pero ¿nos conoce el Señor? La confrontación es esa, que nos preguntemos. Es como el ejemplo, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, pero yo si voy a la Casa Blanca, me voy derechito por la Casa Blanca y digo, es que yo lo conozco, me van a caer como 50 guardaespaldas que no me dejan entrar. Sí. Pero si el presidente me conoce a mí, se me van a acercar los guardaespaldas para decir, no, déjenlo entrar, yo lo conozco. Y va a romper los protocolos porque él me conoce y me va a dejar entrar a la Casa Blanca. Es un ejemplo muy burdo, pero comparándolo con la grandeza del Señor, que si Él nos conoce entonces, estaremos delante de Él y seremos rescatados, pero dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que me ama. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Y ahí tenemos mucha tela que cortar en nuestra vida. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Fíjense que lo que dice el hermano es muy cierto. Nosotros decimos conocer a todos porque pues, en la tele lo conocemos, ¿verdad? A un youtuber famoso, pero pues, quien nos dé entrada, pues bueno, nosotros hemos conocido muchas personas y todo, pero no te conozco. ¿Cómo te llamabas? Ay, se siente feo cuando pues solamente lo he visto me han visto una vez, aunque yo lo haya visto miles de veces en YouTube, o miles de veces en la tele, o miles de veces en un campo de fútbol. Es como que, sí, nada más una vez te vi, o así, pero no tienen esa, por eso es que Jesús es muy, muy explícito cuando habla acerca de que, bueno, apartados de mí, que nunca los conocí. Pero nos jactamos de decir, conozco a Dios. Verdaderamente si lo conocemos y amamos sus mandamientos, porque el versículo que viene, y ahí lo voy a dejar, acompáñame al versículo que viene, porque acuérdense que dice que hablando estas cosas, muchos ¿qué? Creyeron en Él. ¿Quién creyeron en Él? Judíos, porque el versículo que viene lo habla. Judíos, o sea, y los fariseos estaban ardidos, hermano, así como te pones tú, bien, hasta rojo, enojado, de que me echaste a perder la sorpresa. Fíjense que termina y dice, dijo entonces Jesús, acompáñame al 31, aquí lo voy a dejar para que el próximo jueves, terminemos y tratar de terminar hasta el capítulo 9. Pero fíjense que dice, dije Jesús entonces a los judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos, dijo el hermano Julio. Pero dice aquí Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y mis discípulos conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí no habla Jesús de que verdaderamente seréis mis creyentes, verdaderamente seréis aquellos que sí dicen que me conocen. No, discípulos es una palabra muy especial y particular. Acuérdense lo que dijimos una clase o 2 clases atrás, que Jesús escogió sus discípulos, no los discípulos escogieron al maestro. ¿Sí ven la diferencia? Dios nos ha llamado a nosotros. Esta es la parte que yo quiero terminar y decir, ¿qué estoy haciendo en una iglesia cristiana? ¿Qué estoy haciendo leyendo la palabra? Es porque Dios ha puesto su mirada en ti. Ahora, tú decides creer o no creer. Tú decides rendir tu vida a Cristo o no rendirla. Esta es la libertad que Dios nos da. Dios no quiere robots. Ahora, cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida a Él, somos un instrumento. No somos los mejores, no somos los más, para llegar a los talones de Pablo, pues imagínense, ¿va? Pero, pues digo, de perdes a los talones de Esteban, que solamente una predicación y vámonos. No, algunos queremos alfombra roja, ser reconocidos, ser exaltados, aplausos.
Esteban, diácono, ungido del Señor, dice, lleno del Espíritu Santo Esteban, y a la primera predicación, ¿qué le pasó? Primer mártir. No, nosotros no queremos pagar el precio. Pero cuando Él llama, dice que Él estará con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Y eso es confianza. Pero el asunto no es ser creyente, es ser discípulo. Cuando es la gran comisión, ¿cómo la entiende usted? ¿Cómo dice la gran comisión? ¿Se acuerdan? Ir por todo el mundo y hacer creyentes, hacer cristianos, hacer discípulos. Y aquí en esta iglesia, y parte de lo que es, o más bien casa de oración, necesitamos, y muchas iglesias, hacer discípulos, hoy más que nunca, porque el tiempo se nos acaba. Ahora, hacer discípulos, Jesús tuvo 3 años y medio intensivo con ellos, ¿verdad? 3 años y medio, y aún así se tambalearon. Aún así salieron dispersos. Cuesta hacer discípulos, cuesta discipular, pero Dios en su discipulado nos va discipulando. Tenemos que ir permaneciendo en su palabra, porque su palabra nos hace libres. Amén. Amén, hermanos. Bueno, esta es parte de lo que estamos viendo. La próxima semana trataré de terminar hasta el capítulo 9 y luego vamos a invitar, hermanos, a que nos compartan también capítulo 9, que vemos que son buenos discursos, buenos episodios en el cual que Dios nos va a ir añadiendo y que nos va a ir dando palabra. Seguiremos viendo con respecto a eso, los verdaderos hijos de Abraham, y vienen otros temas más aquí hasta terminar el capítulo 9 y vemos que Dios añade misericordia. ¿Por qué no hacemos una oración, hermanos? Ahí donde estás en tu lugar, una pequeña oración, y dile al Señor: yo quiero ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo, Señor. Señor, aunque venga lo que venga, aunque vengan religiosos, aunque venga lo que venga, Señor, aunque venga hambre, tempestad, Señor, yo quiero ser un verdadero discípulo. Yo quiero ser parte de esa luz que eres tú, Jesús. Como decían, Señor, los comentarios de cada uno de mis hermanos, ser luz en casa, ser luz afuera con la familia, Señor. Dar frutos, Señor, de un nuevo nacimiento, Señor. Dar frutos de salvación, Padre. Dar frutos de esa gracia que tú has dado, Señor, a nuestra vida. Dar frutos, Señor, del amor, del gozo, la paz, la benignidad, Señor, que ahora mora en nosotros. Claro que no somos perfectos, lo reconocemos. Es más, David, Señor, lo ha declarado, Señor, confesando nuestro pecado, Señor. Pero necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos venir cada día, cada momento, Señor. Por cuanto si hubiéramos pecado, fiel abogado tenemos ante el Padre, que eres tú, Jesús. Reconocemos, Señor, quién eres y lo que tú eres para nosotros también, Señor. ¿Quién eres tú? Eres el Hijo de Dios, el Cordero. Eres aquel que vino desde antes de la fundación del mundo. Todas las cosas por medio de ti subsisten, Señor. En ningún segundo nos has quitado, Señor, la rotación de la tierra. En ningún momento, Señor, nos has apagado o cerrado el oxígeno, porque todo subsiste por ti y para ti, Señor. Reconocemos que tú eres ese creador. Reconocemos, Jesús, que todo para ti fue creado, Señor. Lo creaste, Señor, y tú lo sustentas, Señor. La vida es sustentada por ti, Señor. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos, pero ahora venimos reconociendo lo que tú eres para nosotros, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Eres nuestro cuidador, eres aquel que nos provee, Señor. Eres nuestro Dios soberano, eres nuestro Dios amoroso, pero también traes juicio a nuestra vida. Porque, Señor, Padre, tú al que amas, Señor, corriges y nos has corregido. Nos has enderezado a través de tu palabra, a través de tus mandamientos. Pero también a través de eso, Señor, en la corrección, Señor, que también es amorosa, que Padre no disciplina, Señor, a su Hijo. Padre, que Padre en la tierra, Señor, es desinteresado por no disciplinarlo y por corregirlo. Padre, tú nos amas, nos corriges, porque en eso encontramos también tu amor y tu gracia y tu bondad, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, nos rendimos a tus pies. Y como dijo Samuel, habla que tus siervos escuchen. Tus siervos, tus discípulos, tus escogidos, tus llamados, Señor, a servirte y honrarte, Señor. Aquí en Memphis, este lugar, esta ciudad necesita tanto de ti. Permítenos ser un fósforo
Un pequeño fósforo, Señor, para hacer luz a esta ciudad, ser luz a nuestro vecindario, ser luz, Señor, en Samaria, en Judea y a los confines de la tierra, si es tu voluntad, Señor. Ser luz en nuestra familia, en nuestro vecindario y a donde tú nos lleves, Señor. A través de las redes sociales, a través, Señor, de una radio, Señor, o a través de conferencias que tú vas a mover aquí a varios, Señor, a llevarlos a conferencias, estudios, Señor. Lo creemos, Señor, porque tu misericordia y tu gracia, Señor, que así lo dispongas. Mientras nosotros respondamos, habla, que tu siervo escucha. Para la honra y gloria de tu nombre, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gracias, hermanos. Kenia, un gusto verte. Bienvenida nuevamente. Todos, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos aquí el domingo a las 2 de la tarde. Y es algo muy importante. El domingo vamos a hablar del ayuno. ¿Sí saben qué es el ayuno, verdad? No es la dieta. No es la dieta. Dios les bendiga, hermanos.